Amén, gloria a Dios. Una vez más, buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos aquí en su programa, una palabra viva y eficaz desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, donde vamos a estar meditando en la preciosa palabra, la preciosa devar de nuestro Elohim, la palabra de Dios, donde vamos a estar preguntándole al Señor, pidiéndole al Señor que nos enseñe su palabra. Recuerda que el Señor dice claramente allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que el Señor haga prosperar nuestro camino, que todo nos salga bien. Y estoy convencido que cada uno de nosotros que hemos meditado en la Torá, en la palabra del Señor, recuerda que la palabra Torá significa instrucciones de Dios, las instrucciones, esa palabra Torá, que son las instrucciones del Señor, vienen desde el libro de Génesis o Bereshit hasta el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Entonces vamos a estar meditando hace aproximadamente 15 días que no transmitíamos, nos dimos, si lo podemos decir así, un descanso, unas vacaciones, no espirituales, porque creo que nosotros no podemos darnos estas vacaciones espirituales, pero sí un descanso para que ustedes pudieran estar también en familia, pudieran compartir entre ustedes. Y hoy vamos a retomar una vez más la enseñanza que hemos venido dando o que el Señor nos ha venido dando cuando comenzamos hablando acerca de una de las festividades más paganas que celebramos nosotros los cristianos, pero que a pesar de que es una festividad pagana, nos recuerda a nosotros el nacimiento de nuestro precioso Salvador. Ya han pasado estas festividades, ya hoy estamos a 7 de enero del 2019, ya se han acabado. Ayer posiblemente muchas personas religiosas celebraban el Día de los Reyes y cosas por el estilo, pero para nosotros, a pesar de que las fiestas paganas, esta fiesta pagana ya ha pasado, no ha pasado para nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Habíamos comenzado hablando del nacimiento, del anuncio, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, y posiblemente tú digas, bueno, ya no hay necesidad de que hablemos de él porque ya las Navidades han pasado, la Navidad ya pasó y podemos guardar ese tema para dentro de un año, a finales de año, para que volvamos a hablar de eso. No es necesario esperar a que llegue esta fecha, una vez más, como lo hemos dicho, pagana, para recordar este acontecimiento, y vamos a seguir hablando de este acontecimiento. Estuvimos hablando como Gabriel habló con Miriam, con María, le habló acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, como le dice que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vendría sobre ella, la cubriría, y que el santo ser que nacería de ella sería llamado Hijo de Dios. Nosotros podemos entender que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, no era hijo de la mujer, nació de la mujer. Era necesario nacer de una mujer, tenía que pasar por el proceso natural que todos los seres humanos pasamos, pero realmente este Señor Jesucristo o este Adonai Yahshua HaMashiach que nació del vientre de María era realmente Dios hecho carne. Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, introdujo en el vientre de María su embrión.
de tal manera que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no tiene nada que ver con la sangre humana. Por esa razón es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. Es la única sangre que no tiene mancha. Alguien decía que la sangre del Señor es tipo LP, que quiere decir que limpia el pecado. Es la única que nos limpia de todo pecado. Yo creo que es LTP, limpia de todo pecado. Ahora bien, hemos venido hablando entonces de este asunto. Vamos a seguir meditando en la palabra. Vimos cómo María fue y visitó a una mujer pariente de ella llamada Elizabeth, que al Señor también le había prometido darle un hijo. A una mujer anciana, una mujer que era estéril, una mujer que ya había perdido la esperanza de tener un hijo. Dios la escogió para a través de Elizabeth traer a aquel que sería el profeta del Altísimo, aquel profeta, el último profeta del Antiguo Testamento o del Tanakh. Ahora vamos a entrar nosotros, entonces vamos a seguir meditando en esta palabra. Veíamos cómo María empezó a hablar de la gloria de Dios, de cómo ella empieza a exaltar el nombre del Señor. María empieza a exaltar el nombre del Señor y empieza dando algunas palabras. Amén. Ahora hablábamos la última vez, hablamos de 4 temas, que fue el número 1, Simha en mí, que significa alegría en mi vientre, o alegría en mí, que fue lo que sintió Elizabeth cuando María vino a visitarla. El segundo punto que vimos, o el siguiente, era emuná en la devar, quiere decir fe en la palabra. Nosotros, cuando alguien viene, nos visita de parte de Dios, nos habla su palabra, debemos sentir gozo, alegría en nosotros, creer en la palabra del Señor, y también dice luego que tenemos esa alegría, creemos en la palabra, entonces engrandecemos con nuestra alma al Señor y nuestro espíritu se regocija en Dios nuestro Salvador, como lo dijo Miriam allí cuando dijo, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Alas libi bajachem, engrandece mi alma al Señor. María reconoció que tenía la necesidad de un Salvador. Y por último, también reconoce la bajeza. Ella se humilla delante del Señor, reconoce que el Señor está por encima de ella, como nosotros tenemos que reconocer que Dios está por encima de nosotros. Entonces, ahí es cuando María dice, Hashem Bishafal Jireh. Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Hoy vamos a seguir mirando el siguiente punto, que lo estamos mirando allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 43. Si no estoy mal, gloria a Dios, permítame, lo voy a mirar. Capítulo 43 de Lucas 1. Dice de la siguiente manera, dice, ¿por qué? Sí, gloria a Dios. Perdón, versículo 49, gloria a Dios, dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. El punto que vamos a tocar hoy es Kadosh Eshmo, Kadosh Eshmo, que quiere decir santo es su nombre. Nosotros tenemos primeramente que reconocer, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, que el nombre de Dios es
santo. El nombre de Elohim es santo. Cuando nosotros pronunciamos el nombre de Dios, tenemos que pronunciarlo en santidad. Tenemos que reconocer que Dios está por encima de nosotros y que su nombre es santo. Algo interesante que me llama a mí la atención del pueblo de Israel es que ellos no pronuncian el nombre de Dios. Ellos nunca, tú los escucharás decir Yahweh o Jehová o el nombre que dice la Reina Valera o el nombre que dice el Tanaj, el Antiguo Testamento. Ellos nunca dirán Yahweh, que es el nombre verdadero de Dios y que Dios le dijo al pueblo de Israel: por este nombre me recordarán siempre. ¿Qué pasa? ¿Por qué el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Yahweh? Yahweh significa yo soy el que soy, el que fui y el que seré. El eterno presente, ese es el nombre de nuestro Dios, de nuestro Elohim. Pero el pueblo de Israel no lo pronuncia porque ellos no quieren pronunciar el nombre de Dios en vano. No quieren decir, no pronuncian el nombre de Dios porque temen ofender al Señor al pronunciarlo. Pero nosotros, mi amado hermano, mi amada, amigo y amiga que me escucha, tenemos la libertad de pronunciarlo porque Dios nos ha comprado a precio de sangre vertida en la cruz del Calvario, y al habernos hecho, habernos salvado, habernos comprado, habernos lavado, nos ha adoptado como hijos suyos y tenemos toda la libertad de pronunciar su nombre siempre y cuando no lo vayamos a pronunciar para ofender su presencia. Por eso, cuando el pueblo de Israel se refiere a Dios, nuestro Elohim, ellos se refieren a Dios con el nombre de Hashem. Hashem significa el nombre, el nombre. Cada vez que se van a referir a Elohim, a Dios, dicen Hashem, el nombre, porque no quieren pronunciarlo. Por eso, porque ellos saben que el nombre de Yahweh es extremadamente santo. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado cuando pronunciamos el nombre del Señor. No podemos pronunciarlo de una manera, ¿cómo podríamos decirlo? Graciosa o cosas por el estilo, como mucha gente suele hacerlo, de tomar el nombre del Señor para hacer chistes o para burlarse. Algo interesante en María es que no solamente reconoció que estaba bajo la autoridad de Dios, sino que el nombre de Dios es santo. Kadosh Eshmo. Ahora, el siguiente punto que puedo yo ver aquí en el capítulo 1, versículo 51 es Dor Bedor. Su misericordia es de generación en generación. Dice el versículo 50 y 51, dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es interesante cómo María aquí reconoce que la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de nuestro Elohim, de Dios nuestro Elohim, es una misericordia eterna. Dice que su misericordia es de generación en generación. La Biblia dice que grande es su misericordia, que la Biblia dice también que la misericordia de Dios no tiene fin, que con amor eterno Él nos ha amado y por lo tanto nos ha prolongado su misericordia. Ahora, ¿para quién es la misericordia de Dios de generación en generación? Si no es para los que le temen.
Cuando hablamos a los que le temen, es a los que se regocijan en su presencia. Eso es temerle a Dios, regocijarse en su presencia, gozarse de estar en la presencia de Dios, poder mirar los cielos, poder mirar la creación de Dios y decirle, Señor, tu creación es magnífica, es maravillosa, me asombra lo que tú haces, me asombra cómo tú enviaste a tu Hijo al mundo para salvarme a mí, que no me lo merecía. Eso me asombra, eso es temerle a Dios. Y allí cuando yo aprendo a reconocer que Dios está sobre mí, que su nombre es santo, que Él es soberano sobre todas las cosas, entonces la misericordia de Dios me alcanza no solamente a mí, sino que alcanza a mi descendencia. A pesar de que mi descendencia en algún momento llegase a apartarse de Dios por algún motivo, aún allí la misericordia de Dios le va a alcanzar por amor a mí. La misericordia de Dios va a alcanzar a tu descendencia por amor a ti, si tú eres una persona que le temes, que te regocijas en su presencia, que aún que te maravillas de su salvación, entonces Dios le va a alcanzar. Y ten la certeza que nuestros hijos, nuestra generación futura, si nosotros estamos buscando la presencia de Dios, clamando por ellos, ellos tendrán que ver la gloria de Dios y volver sus ojos al Señor. Dice que la misericordia de Dios es eterna, de generación en generación a los que le temen. Y sigue diciendo, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Qué tremendo es esto, que el Señor esparce a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Por qué? Porque el soberbio no tiene temor de Dios. El soberbio cree que es mayor que Dios. El soberbio cree que él puede ser como Dios. Ayer, en el mensaje de ayer comentábamos de un hombre judío, de descendencia judía, conocedor de la Torá, conocedor de la Debar de Elohim, de la palabra de Dios. Había sido enseñado seguramente, pero él decide ser mayor que Dios. Dice, si Dios, aquí dice la palabra de Dios, que Él le da el sustento diario a todos los seres humanos, yo voy a hacer el papel de Dios y voy a crear un movimiento donde a todos les voy a dar por igual. Y este hombre, descendiente de descendiente de judío, llamado Karl Marx, fundó un movimiento llamado el comunismo, para darles a todos por igual, pero lo único que el comunismo pudo haber hecho o ha hecho desde el momento de su origen fue quitarles a todos por igual, de tal manera que creyendo, intentando ser Dios, Dios lo esparció, el soberbio lo esparció, ha esparcido estos soberbios que han negado la grandeza de Dios, que han negado la gloria de Dios, que han negado que Dios existe. Dios los esparció en sus pensamientos y Dios los entregó a las inmundicias de sus propios corazones. Ahora, yo quiero decirte una cosa, seguimos el siguiente punto, es Quizos Shalitim Anavim. Quizos Shalitim Anavim, que quiere decir tronos poderosos, humildes. ¿Por qué? Porque aquí sigue diciendo Miriam o María en el versículo 52 del Evangelio de Lucas de la siguiente manera: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que el Señor escucha al humilde, pero al
altivo lo mira de lejos. Por regla general, aquellos que se sientan en los tronos, aquellos que se sientan en las sillas presidenciales de cualquier nación, que pretenden tener autoridad sobre el pueblo, muchos de ellos se ensoberbecen, se sienten más grandes cuando están allí quizás haciendo campaña política. Son humildes. Muchos son humildes, muchos prometen, muchos te dicen vamos a hacer esto, aquello y lo otro, nos vamos a involucrar con el pueblo, pero una vez que el pueblo lo lleva allí a ese lugar de eminencia, se olvidan de quién lo llevó allí. No solamente que el pueblo votó, sino que Dios permitió que llegara allí. Y entonces Dios los quita de sus tronos. Dios los aparta delante de su presencia. ¿Y qué hace con el humilde? Lo levanta. Levanta al humilde. Cuando nosotros entramos delante de la presencia de Dios con humildad, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, cuando nosotros entramos delante de la presencia del Señor reconociendo, escúchame bien esto, reconociendo que no somos los mejores, porque hay muchos que se llaman cristianos y ya se creen que son más que los demás. Cuando nosotros entramos delante de la presencia de Dios nuestro Elohim, tenemos que entrar con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, con un corazón que reconozca su hambre y su sed de Dios. Una persona pobre en espíritu que pueda decirle, Señor, aquí estoy, no por ser el mejor, sino por ser el más necesitado de tu presencia. Cuando nosotros aprendemos a entrar delante de la presencia del Señor de esa manera, permíteme decirte que Dios está a tu lado, que Dios está allí para consolarte, que Dios está allí para levantarte, para sostenerte, para darte conforme a la multitud de su misericordia. Y por eso aquí María está diciendo que el Señor quita del trono a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor no fue a buscar los descendientes de un rey poderoso. El Señor no mandó al Salvador al mundo en el tiempo en que los reyes de Judá estaban gobernando sobre Judea, estaban gobernando sobre el pueblo, sino que Dios decide mandar a su Hijo al mundo, al Salvador del mundo, decide mandarlo cuando el pueblo de Israel, escúchame bien esto, cuando el pueblo de Israel no tenía ninguna autoridad. Estaban bajo el yugo romano, estaban en esclavitud romana y ellos no había descendiente de David que se hubiera sentado en el trono. Por eso el Señor no buscó a los que estaban sentados en el trono, sino buscó a la persona más humilde que había en Israel. Una persona que estaba dispuesta a entregar su vida aún hasta la muerte por hacer la voluntad de Dios. Si tú analizas la vida de Miriam, la vida de María, que sea una vida que nosotros nos ministre, nos enseñe, cuando Gabriel aparece, entra a la casa de María. La Biblia no me dice que Gabriel apareció de la nada y no me dice la Biblia que Gabriel traía alas y venía resplandeciente y la gloria de Dios. No. La Biblia me dice que Gabriel entró a la casa donde vivía María. No me dice cómo entró. Quizás tenía la apariencia de un ser humano como tú y como yo. Pero este Gabriel
que se le aparece a María, que le dice salve, bienaventurada, o que le dijo shalom, bienaventurada, porque la palabra, el saludo era shalom, que es lo que significa allí salve, shalom, la paz sea contigo. Y cuando él empieza a decirle todas estas cosas, ella se queda pensando en lo que le ha dicho el ángel sin saber quién era. Pero en el momento que escuchó, sabía que la palabra de ese personaje que estaba frente a ella era una palabra profética. Una palabra profética. ¿Tú quieres escuchar una palabra profética? A veces nosotros estamos esperando escuchar palabra profética, que se levante alguien en la iglesia y nos diga a nosotros, así dice el Señor, yo te he escogido para que hagas esto, aquello y lo otro. ¿Quieres escuchar una palabra profética? Aquí está la palabra profética, la palabra del Dios de Israel, la palabra del Elohim eterno, la palabra que le dio Gabriel a María. No era cualquier palabra, era una palabra que estaba escrita en la Torá, era una que ya había sido dada por Dios, y lo único que hizo Gabriel delante de María fue confirmar la palabra escrita. Y eso es lo que nosotros hacemos. Compartimos la palabra escrita y confirmamos la palabra escrita. Que el Señor nos está llamando. Señor buscó a María. María dijo, hágase en mí la voluntad de Elohim. Ella sabía que al quedar embarazada sin haber estado casada de una manera formal con su marido, con José, ella podría ser apedreada por adulterio, pero ella estaba dispuesta aún a morir por causa de la palabra de Dios. Y ella vio cómo el Señor la usó. Era una mujer, la mujer quizás más humilde que había en el pueblo de Israel. Dios no la escogió por ser la más de mayor conocimiento o que fuera de mejor familia. La escogió por el corazón que ella tenía. ¿Cómo está nuestro corazón delante de la presencia del Señor? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Tú puedes decirle, exalta mi alma al Señor, porque Dios ha mirado la bajeza, la humillación mía delante de Él. Reconozco que Dios está sobre mi vida, que Él es el Todopoderoso, que Él es el que controla mi vida. Le estoy dando gloria al nombre de Dios, estoy exaltando el nombre del Señor. Estoy reconociendo yo que el Señor Todopoderoso es el que muestra su misericordia para con aquellos que le temen. Estoy temiendo a Dios para que Dios me muestre su misericordia. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Si nuestra vida delante de la presencia del Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no es recta, necesitamos enderezar nuestros corazones. Lo único que necesitamos es entregarle nuestra vida al Señor y pedirle al Señor que Él entre en nuestro corazón y que haga su voluntad en nuestra vida. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, pero amas a Dios, quieres que Dios tome control de tu vida, quieres dejarlo que Él sea tu rey y tu Señor y que esté por encima de ti, que sea Él quien gobierne tu corazón, lo único que necesitas es entregarle tu vida al Señor. Y ahora, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, tienes que hacerlo de corazón y confesarlo con tu boca. Pablo dice en el libro de los Romanos que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees que Dios es Dios, y tú crees que el Señor levantó a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, de entre los muertos, y quieres recibirlo, lo único que necesitas es confesarlo. Yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe conmigo en este momento y entregues tu vida al Señor.
Solamente dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que laves mis pecados, que limpies mis rebeliones y que escribas mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ahora está en tu corazón. 3 cosas me quedan por recomendarte antes de despedirme. Número 1, empieza a hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus peticiones, tus acciones de gracias. Todo lo que tú tengas en tu corazón, háblalo con Él. Y ten la certeza que Dios, como un padre, estará allí para escuchar tu petición y para darte una respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a escudriñar la palabra de Dios y yo te invito a que lo hagas a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, empieza a congregarte. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Empieza a buscar un lugar donde congregarte, donde se predique la palabra del Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar cerca o en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis y te lo haré saber. Eso será todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, viva y eficaz. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, cuando volveremos a tu programa, una palabra viva y eficaz, desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, donde seguiremos compartiendo el mensaje de la palabra. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.